A los 27 otra vez estaba trabajando con la unidad para las víctimas, tampoco puse cuidado. Entonces lo que yo creía que era una ventaja, me estaba frenando. ¿Por qué me estaba frenando? Además de trabajar con el Estado, yo hice varios emprendimientos. Uno de ellos fue este. Resulta que yo empecé a desarrollar gel antibacterial y de hecho yo dije, cuando llegó la pandemia, yo dije, yo hubiera seguido con ese emprendimiento, yo la hubiera estallado. Porque yo cerré esa empresa mucho antes de la pandemia. Ahí yo tenía como unos 21 años tal vez. Y presenté mi proyecto en algo que se llama Proyecto Integrador de la Universidad. Me llevé el puesto número 1 y me regalaron un iPad en la universidad. Y dije, wow, uno se creía ahí en ese momento, trabajando con el Estado, con un emprendimiento, y yo creía que iba bien, creía. Pero empieza a pasar el tiempo y esa ventaja que yo creía que tenía, aquí yo era profesor de un instituto y dictaba clases de contabilidad, o sea, yo hice ya de todo, ¿cierto? Pero aquí se estaba graduando una de mis alumnas que nunca desarrolló la contabilidad. Hoy esta persona está en España lavando baños. Yo a ella le presenté el proyecto y yo le decía, ¿por qué no haces el proyecto? Y ella me dijo, no, yo no me veo haciendo eso. Pero resulta y pasa que yo escuché una capacitación hace mucho tiempo que ni siquiera era del negocio, sino una capacitación de las opciones y oportunidades que uno tiene en la vida. Dice que las personas que no se ven haciendo algo son aquellas personas que simplemente son mediocres. ¿Por qué? Yo lo entendí cuando ella se fue a España y yo le dije, ¿tú qué estás haciendo? Y me dijo, estoy lavando baños en las playas de España. Lavando baños. Y yo le dije, ¿y eso sí te ves haciendo? Me dijo, me pagan bien. Nunca entendió el negocio, primero, y segundo, era una persona mediocre. Y pues duele decirlo, pero ¿qué es más fácil, ganarte $3,000 lavando baños o venir a construir un futuro donde te va a exigir el mayor potencial tuyo interno? La gente prefiere ir a lavar baños, ¿cierto que sí? Pero adivinen qué va a pasar cuando deje de tener fuerzas, va a poder seguir lavando baños. Eso que nos está frenando, para mí era esa ventaja. Ahí estábamos en ese momento con mi mejor amigo, siempre estuve con él, siempre, hasta que empecé a hacer este proyecto y ahorita les cuento. Y ahí estábamos dando una charla porque a esos muchachos que están ahí, es una comunidad afrodescendiente que les estábamos ayudando a sacar unas becas con unas universidades, pues por medio de las alianzas que teníamos con los partidos políticos. Ahí estábamos con el Partido Liberal. Ese era el grupo de trabajo en ese momento del Partido Liberal. Ahí hay dos personas que hoy son concejales de Bogotá. ¿Conocen a ese man que está ahí en la mitad? Francisco Santos, vicepresidente de la República y ministro de Justicia en algún momento de Iván Duque. ¿Conocen a este? Willington Ortiz. O sea, yo conocí mucha gente, solo encontré esas dos fotos. Eso que yo creía una ventaja no me estaba permitiendo abrir mis ojos. Yo sé que hay personas que están escuchando allá en el Zoom o que están acá que dicen, no, es que yo tengo un ingreso fantástico. No, es que a mí me va súper bien. No, esa ventaja probablemente es lo que te está impidiendo la gloria. Porque una cosa es vivir bien y otra cosa es alcanzar el éxito. ¿Conocen a ese señor? Ahí en la campaña de Duque, ahí tenía como yo cara de pollito, ¿cierto? Eso fue hace más o menos unos 8 o 9 años, si no estoy mal, como 10 años. Estaba empezando la campaña con Iván Duque y ahí esa foto ya Iván Duque era presidente, eso fue ya hace como unos 7 años más o menos. Aquí estaba trabajando con el Partido Liberal y aquí pasó algo, aquí empieza a torcerse lo que yo creía que era una ventaja. Resulta que en el Partido Liberal yo termino contrato justo en febrero del año 2020. Febrero del año 2020. ¿Qué pasó en marzo del 2020? Empezó pandemia. Sin contrato, los otros compañeros míos del Partido Liberal decían, estamos en la casa y nos siguen pagando y no estamos haciendo nada. Y yo sin contrato. Y ahí es donde lo poquito que yo había ahorrado, todo lo que yo creía que era una ventaja, se empezó a desmoronar porque mis ahorros se iban. Y empecé a endeudarme y pasaron muchas cosas que no las voy a mencionar hoy. Pero ahí empieza a suceder algo, y es que eso que parece una ventaja, yo me empecé a dar cuenta que sucedía siempre en la sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros vamos y trabajamos por los sueños de otra persona. ¿Sí se han dado cuenta? Y pasa como le pasa a las vacas.
A las vacas van y las sacan de su corral cuando todavía no ha amanecido, a oscuras. Y cuando están a oscuras van y las llevan por un pasillito y todas van en filita. Y cuando llegan a un punto donde vienen y les conectan la máquina de ordeñar, para ponerles la máquina de ordeñar les ponen ahí comidita, ¿cierto? Generalmente es sal que les ponen ahí y ellas empiezan a comer. Y eso pasa todos los días, todos los días, todos los días. Pero llega el momento en que a una de las vacas dice, oiga, nos están ordeñando. Y le dice a la otra, oiga, nos están ordeñando, nos están sacando nuestra leche. Y nos están engañando con sal. Entonces una vaca de esas vuelve y la voltea a mirar y dice, no. Entonces la vaca que está mirando que está sucediendo algo adicional, pero que los están exprimiendo, dice, bueno, sí, tiene razón, no nos están ordeñando. Y resulta que hay personas que se levantan por las mañanas cuando todavía no ha amanecido, ¿cierto? Y a oscuras se arreglan y salen a la calle y llegan al trabajo. Y se sientan en su en su ordenador, ¿cierto? O en su trabajo. Y llegan y les cuentan un proyecto como estos. Cuando les cuentan el proyecto, las personas empiezan a decir, wow, esto es fantástico. Y van a su trabajo y dicen al amigo, encontré un proyecto en donde podemos hacernos libres, porque acá nos están exprimiendo. Y dice el compañero, no, ¿cierto? ¿Sucede o no sucede? ¿A cuánto les ha pasado que ustedes ven una magnífica oportunidad como esta? Y su compañero dice, no, acá estamos bien. ¿Ha sucedido? Pues resulta y pasa que después de pandemia, yo llego al Ministerio del Interior. Ahí tenía un buen contrato. Pero ahí en el Ministerio del Interior, ese día fue el día de mi cumpleaños. Y en el día de mi cumpleaños yo dije, ¿cómo es posible que yo esté sentado aquí el día de mi cumpleaños y no esté de pronto disfrutando haciendo otra cosa? ¿Será que nosotros vinimos a este mundo a eso? ¿Cierto que no? Entonces ahí empezaron a suceder cosas en mi vida. ¿Por qué empezaron a suceder? Porque yo decía, estoy entrando a trabajar a las 7, 8 de la mañana y estoy saliendo a las 10, 11 de la noche. Que eso me empezó a pasar en ese contrato. Ganaba bien, relativamente bien, relativamente bien. Pero sucede, y yo no sé si a ustedes les haya pasado esto, que ustedes hacen más de lo que les pagan. ¿Han sentido eso? Eso y la prostitución es lo mismo, ¿cierto que sí? ¿Por qué pasa? Uno dice, estoy vendiendo mi cuerpo y mi tiempo y no me están dando lo suficiente. ¿De acuerdo? Entonces cuando yo empiezo a ver eso, ya llega la oportunidad a mi vida. Pero aquí quiero preguntar esto. ¿Tú quieres ganar la discusión o quieres aprender la verdad? Porque cada vez que a mí me presentaban el proyecto yo decía, sí, yo ya sé cómo funciona, pero nunca presté atención de cómo funcionaba. Cuando llega una persona y me dice, y es Diana Piñeros, ustedes la conocen, Diana me dice, oiga, yo conozco a un man que se llama Hugo Díaz y lo conozco desde que estaba en la inmunda y hoy el tipo es millonario. Y yo le decía, ¿en serio? Porque de todas formas yo siempre había buscado la forma de hacer ingresos. De la forma tradicional, montando empresa o algo así, los genes antibacteriales yo salía a venderlos en Transmilenio. ¿Sí? O sea, yo no me quedaba quieto de todas formas. Cada vez que yo me quedaba sin contrato buscaba la forma de facturar. Pero me queda en la cabeza que ella me cuenta de un tipo que ese man no tenía nada y que hoy es millonario. Y me dice, yo quiero volver a ese proyecto. Y yo le dije, ¿qué proyecto es? Y me dijo, Gano Excel. Yo dije, a mí me han contado esa vuelta varias veces. Pero ahora como estoy mamado de trabajar, pues vamos a escuchar ahora sí bien. Resulta que Hugo Díaz, terminemos así. Hugo Díaz llega ese día y me dice, bueno, ¿usted hace cuánto le contaron este proyecto? Yo le dije, 14 años. Me dijo, bueno, yo llevo 13 años acá. 13 años. Y me empezó a contar un poco de su vida y yo decía, la vida que este man tiene, yo la quiero. ¿Se acuerdan del título de la presentación? El tiempo perdido no se puede recuperar. Y ahí fue donde entendí que necesitaba o hacerlo ya o el resto de mi vida nunca la iba a recuperar. Pero dentro de lo que él me cuenta, él me dice, sí has perdido tiempo, pero lo vamos a recuperar. Y yo digo, ¿cómo lo vamos a recuperar? Me cuenta el plan de negocios que ustedes lo escucharon ahorita por parte de Leticia. Quiero que le demos un fuerte aplauso a la diamante Leticia. Y cuando él me empieza a contar el proyecto, yo empiezo a ver cómo es posible que cuando a mí me contaron esto yo no le haya prestado atención a que yo me puedo pensionar con este proyecto.
Y pasa un clic en mi vida y yo le digo, ¿en cuánto tiempo me puedo salir de trabajar? Porque ya estaba mamado. Y él me dice, bien trabajados un añito. Y yo le digo, yo no me aguanto un año. No me aguanto un año, le dije así. Me dijo, bueno, entonces vamos a hacer un plan de trabajo un poquito más fuerte. Cuando me cuenta del plan de trabajo, yo le digo, bueno, me voy a ir de cabeza. Este fue el día en donde yo arranco a desarrollar este proyecto. Yo fui, compré mi paquete empresarial y yo cogí las cajas, las metí al carro, que ese no es mi carro, ese es el carro de mi papá, ¿sí? Y yo metí las cajas y le dije, ya compré el producto, ya me afilié. Y él me dice, pues véngase para acá y nos tomamos la foto, y nos la tomamos aquí afuera. Nos tomamos la foto, pero aquí quiero algo que usted tiene que ver para resaltarlo, y es que si la imagen, aquí como ustedes lo ven, está la parte de seguridad y la parte de libertad. Bien, las personas allá afuera, ¿qué es lo primero que buscan? Siempre, pero ven que en la imagen la seguridad es triste. ¿Y qué pasa con la libertad? Miren el título de esta información. ¿Te está funcionando pensar así? ¿Sí te está funcionando pensar así como vienes pensando? Bueno, para los invitados, ¿no? Para los que ya hacemos parte del negocio, sí nos está funcionando pensar como ya ahora pensamos. Porque tienes que mirar tus resultados y tu plan actual. Porque resulta que hay gente que dura y hay gente que madura. ¿Cuál es la gente que dura? La gente que comete los errores y sigue buscando lo mismo. ¿A cuántas personas no les alcanza el dinero para fin de mes? Pero aún así los echan de su trabajo y al siguiente mes están buscando otra vez trabajo. Y hay gente que lleva 10, 12, 15 años trabajando y están durando, pero no han madurado. ¿Por qué no han madurado? Porque los errores los siguen cometiendo y no se han dado cuenta que buscan o necesitan buscar un plan financiero diferente para que su vida sea diferente. Y resulta que cuando nosotros venimos a este mundo, a todas las personas les entregan una semillita, que es la semillita de la esperanza. Y resulta que la semilla de la esperanza, cuando la recibimos, nosotros la tenemos siempre en las manos cuando somos niños. Por eso los niños sueñan mucho, sueñan demasiado, ¿cierto? Porque tienen la semilla de la esperanza en la mano. Pero empezamos a transcurrir en el colegio y en la educación tradicional y nos dicen, suelte la semilla de la esperanza y coja un lápiz. ¿Les ha pasado? ¿Cómo nos hacen coger el lápiz? Diciéndonos que tengamos buenas calificaciones y al terminar las buenas calificaciones vamos a ser buenos para conseguir un buen empleo y ser alguien en la vida, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros buscamos ser alguien en la vida se nos olvidan nuestros sueños. Pero en el momento en que nosotros arrancamos a desarrollar este negocio, sucede algo fantástico, que tú sueltas el lápiz, abres la mano y vuelves a recibir la semilla de la esperanza. Y empiezas a soñar otra vez. Y empiezas a decir, yo sí puedo otra vez. Yo sí lo puedo lograr. ¿Cuántas personas hoy tienen muy duro ese lápiz y no lo quieren soltar? Recuerden que si eso que no te está funcionando es lo que te está deteniendo, necesitas soltarlo para recibir la semilla de la esperanza. El éxito no se mide por lo que logras, sino por la oposición que has vencido. Porque hay personas que se les facilita mucho en la vida. Yo le preguntaba a muchas personas en mi trabajo y me pasó a mí. Yo no me esforcé para tener buenos empleos, no me esforcé. O sea, nunca fue un esfuerzo mío. Pero cuando me presentan este proyecto sí empiezo a tener cosas dentro de mí que digo, yo era una caca de persona. Cuando empiezo a rodearme de personas y yo digo, yo cómo era posible que pasaba por encima de la gente sin darme cuenta que la gente también tiene sentimientos y corazón. Y ahí es donde viene la adversidad y empecé a vencerla. Y al empezar a vencerla, lo más bonito es que cuando vences la adversidad y empiezas a crecer, empiezan a suceder cosas fantásticas en tu vida y las personas quieren estar contigo. Y quieren estar contigo y empezamos a trabajar, porque la adversidad también es que muchas personas te van a decir que no. Pero con una sola persona que te diga que sí, vas a cambiarle la vida a esa persona y a miles que vienen detrás de esa persona. Así que para tener éxito, tu deseo de alcanzarlo debe ser mayor que tu miedo al fracaso. Y mucha gente no hace este tipo de negocios porque tienen miedo de que les vaya mal. Porque siguen teniendo el lápiz en vez de la semilla de la esperanza. Y miren esto tan bonito.
El que yo hubiera tenido miedo de hacer este proyecto no me hubiera permitido tener este equipo de trabajo. Acá está solo el equipo de trabajo de Bogotá. Un hermoso equipo de trabajo en Bogotá, ¿cierto? ¿Cuántas personas ustedes creen que ahí sus vidas están siendo transformadas? Y no solo las que están ahí, sino las que vienen. Y al empezar a transformar vidas, empiezan a suceder otras cosas diferentes en la vida. Y es que nosotros empezamos a vivir cosas que nunca habíamos vivido. Yo había ido alguna vez a la playa, pero la había mirado porque me enviaron como comisionado, la miré, no me metí a la playa, no me metí al mar, vi que era fantástico y dije algún día tengo que volver y meterme al mar. Entonces como la vi, me devolví al hotel, estuve en la comisión, después salí del hotel, me monté al avión y llegué a Bogotá. ¿Conocí el mar? Yo diría que no. Conocer el mar es como las personas que dicen yo conozco este negocio. No han entrado y dicen que lo conocen, ¿cierto? Y empiezan a suceder cosas fantásticas porque ya empezó a suceder que mis papás siempre viajaban. Mis papás son pastores de una iglesia cristiana y ellos viajan mucho porque los invitan a varios lugares a enseñar. Mi papá me decía, este fin de semana vamos a ir a tal lado, y yo le decía, no puedo, tengo trabajo. Y me invitaban a otro lado y yo le decía, no puedo, tengo trabajo. Y entre semana me decían, Daniel, vamos a tal lado, y yo le decía, no puedo porque tengo trabajo. Pero mi equipo de trabajo se ha dado cuenta que ahora mis papás me dicen, vamos, y yo me voy con ellos. ¿Cuándo hubiera podido vivir eso si hubiera seguido sentado en un escritorio, en el ordeñador? Y lo más bonito es que aquí tienes reconocimientos. Que la vida tal vez afuera te puede premiar, sí, pero tu recompensa va a ser un monto de dinero. Disfrútalo mientras te dure. Pero estos reconocimientos duran toda la vida, porque al tener ese reconocimiento es el respaldo de que le estoy empezando a cambiar la vida a muchas personas por medio de este proyecto. Y la pregunta final es, ¿a cuántas personas les quieres cambiar la vida? ¿Solo la tuya? Si solo la tuya sigue trabajando, pero muy seguramente no va a cambiar tu vida, va a seguir igual. Pero si quieres cambiarle la vida a miles y miles y miles de personas, y seguramente millones, hay que tomar una gran decisión, y es que tomar la semilla nuevamente de la esperanza y empezar a cumplir sueños. Que tengan una excelente tarde.